Jeremías es uno de los 5 libros del Antiguo Testamento a los que se le llaman los profetas mayores. No sé si han escuchado alguna vez ese término. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. En ese orden los tienen ahí en sus Biblias. Son el libro número 23, 24, 25 y 26 y 27 del Antiguo Testamento. Y se les llama mayores no porque sean más importantes que los profetas menores, sino porque sus libros son de mayor tamaño, a diferencia del de Oseas, del de Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que son los libros número 28 al 39 en ese orden de nuestro Antiguo Testamento. El libro de Jeremías, hermanos, comienza diciéndonos quién era Jeremías. Versículo 1 del capítulo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Jeremías entonces era perteneciente a una familia de sacerdotes, de levitas, que vivían en Anatot, que era una ciudad destinada para los levitas, para los sacerdotes, y que nos dice aquí el libro de Jeremías que estaba dentro de la tribu de Benjamín. En este tiempo que estamos leyendo el libro de Jeremías, el reino del norte, donde estaban las 10 tribus, ya no existe, y las 10 tribus ya fueron dispersadas, y ahorita se está enfocando nada más en el reino del sur, el reino de Judá, que está formado por 2 tribus. ¿Alguien me dice cuáles son? Judá, y la otra, y Benjamín. Por eso Anatot estaba en la tribu de Benjamín. Ok. Luego nos dice en qué tiempo pasó esto. Versículo 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. La vida del rey Josías la podemos ver en el segundo libro de los Reyes, si quieren buscarlo, capítulo 22. No vamos a leer mucho ahí, pero para que se les grabe ahí donde está, hermanos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22. Ahí aparece la vida del rey Josías. En el 13º año de su reinado, Dios levanta a predicar a Jeremías, más o menos para que se ubiquen, hermanos, cómo se cruzan ahí los libros. Josías, nos dice ahí el capítulo 22, que comenzó a reinar. ¿Alguien me dice a los cuántos años? A los 8 años, hermanos, comenzó a reinar Josías. 2 años menor que Mateo, y ya era rey de Judá. ¿Por qué reinó tan pequeño? ¿Alguien sabe? Porque asesinaron a su padre, el rey Amón. Tenía aproximadamente 24 años Amón, había reinado nada más 2 años, y lo mataron, y había sido un rey muy malvado, el padre de Josías. Al mismo tiempo, Josías era nieto de Manasés, un rey, hermanos, que también había hecho lo malo delante de Dios. De manera que Manasés, su abuelo, había hecho lo malo, Amón, su padre, había hecho lo malo, pero Josías, a diferencia de su padre y a diferencia de su abuelo, él decide que él va a hacer lo bueno delante de Dios. Y eso es muy importante, hermanos, porque con eso aprendemos en la Biblia que nosotros no tenemos por qué cumplir con los errores que fueron haciendo nuestros padres en el pasado, ¿verdad? Alguien no va a decir, no, es que yo soy bien violento porque mi padre y mi abuelo eran violentos. No, es que yo soy bien borracho porque mi padre y mi abuelo eran borrachos. Yo soy, decía la abuela de mi esposa, que era grosera, de maldicienta, porque era hija de soldado. No, nosotros podemos decidir si vamos a ser igual a lo malo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, o vamos a hacer las cosas diferentes. Y Josías decidió y dijo, yo voy a hacer las cosas diferentes. Mi abuelo fue malvado, mi padre fue malvado, pero yo voy a hacer las cosas conforme al corazón de Dios.
y está considerado, a pesar de la corta edad con la que inició, como uno de los mejores reyes, si no es que el mejor rey que tuvo Judá después del reinado de David. Dice el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, denle un capítulo más al 22, ahí donde están, versículo 25, 23, 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Qué importante y qué grandioso sería que Dios pudiera decir estas palabras de cada uno de nosotros. Que Dios pudiera decir esto de ti. Que Dios dijera, por ejemplo, de César: no hubo otro varón antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿Se imaginan, hermanos? Que Dios dijera eso de nosotros. Ahora, Josías no solo era un rey que hablaba, no solo pensaba hacer lo bueno, sino que lo hacía. Josías actuaba. Él dijo: a ver, ¿qué es lo que está mal? Que los lugares altos los voy a tumbar. Que tienen una imagen de acera adentro del templo, porque siempre ha habido una imagen de una mujer adentro del templo de Jehová, y dice: la voy a sacar. Que los sacerdotes son idólatras, los vamos a quitar. Que hay imágenes de soles, que hay imágenes de caballos, que hay imágenes... Y empezó a hacer todo lo que Dios decía en su ley que tenía que hacer. Destruyó las imágenes, quitó los lugares altos. Y alguien se puede preguntar aquí: a ver, si Josías fue uno de los mejores reyes, si no es que el mejor, ¿por qué Dios levanta a Jeremías a predicar en ese tiempo? Porque los profetas Dios los levantaba para hablar acerca de juicio a las naciones, para que se arrepintieran. Pero si en el tiempo de Josías estaba haciendo lo bueno, ¿por qué Dios levantó a Jeremías? Y esto fue porque, a pesar de todo lo que Josías había hecho, venía un juicio terrible contra el reino de Judá. Fíjense lo que dice el verso 26. Con todo eso, es decir, a pesar de la conversión del rey, a pesar de todo lo que el rey hizo conforme a la ley de Dios, ¿qué dice? Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá. Contra todo el reino Dios estaba enojado por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Ahora, para este tiempo Manasés ya estaba muerto. Ya dijimos que fue el abuelo de Josías, incluso el padre de Josías ya estaba muerto también. Y uno se puede preguntar, ¿por qué Dios va a castigar al pueblo por la maldad del abuelo de Josías que ya había muerto? ¿Por qué va a castigar a unos por lo que hizo otro? Y aquí la respuesta es que Manasés indujo al pueblo, él les enseñó a hacer lo malo delante de Dios. Y aunque en los tiempos de Josías se había convertido y Josías estaba restaurando todas las cosas, el pueblo todavía seguía inclinado a hacer lo malo. A pesar de todo lo que Josías hizo, el pueblo seguía siendo malvado. Una cosa fue la vida de Josías, la conversión de Josías, y otra cosa es la vida del pueblo y lo que hacía el pueblo. Búsquenme Jeremías capítulo 3, versículo 10. Jeremías 3:10. Fíjense bien, aquí estamos en los tiempos de Josías, el mejor rey que ha tenido el reino del sur. ¿Lo hallaron, hermanos? Con todo esto, su hermana la rebelde Judá. ¿Por qué dice su hermana la rebelde Judá? Porque está hablando de los dos reinos como si fueran dos hermanas. El reino del norte es Israel, el reino del sur es Judá. Dice que a pesar
de que Judá vio lo que le pasó al reino del norte, a pesar de que Judá vio cómo Dios castigó al reino del norte y llegaron los asirios y se los llevaron a todos, dice, con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí, ¿qué dice? De todo corazón. Josías sí, el pueblo no. Sino, ¿qué dice Dios? Fingidamente, dice Jehová. Y aquí nos damos cuenta cómo el Señor conoce los corazones, las intenciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y Él, que conoce todas esas cosas, dijo, mira, hubo un rey, se llamaba Josías, empezó de 8 años. Él se convirtió a mí con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Pero luego también dice el reino de Judá, esos se volvieron a mí, pero no de todo corazón. Esos se volvieron a mí, ¿cómo? Fingidamente. Dios lo sabe todo, hermanos. Todo. Nosotros no sabemos, nosotros nos vemos aquí, ¿verdad? Y decimos, pues yo creo que todos son hermanos, pero no sabemos. Pero Dios sabe quién está aquí, pero no de todo corazón, quién está aquí de todo corazón y quién está aquí fingidamente. Aún quién está poniendo atención, quién quiere aprender y quién no, quién vino por compromiso, quién no quería venir. Nosotros no lo sabemos, pero Dios lo sabe todo. Ahora, esto nos enseña que yo, como pastor de la congregación, puedo buscar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y convertirme a Él, y eso no los va a salvar a ustedes. ¿O eso los salva a ustedes? No, aquí vemos que una cosa fue Josías y otra cosa fue el pueblo. Y una cosa es mi relación personal diaria con Dios y otra cosa es su relación personal diaria con Dios. Esa solamente usted y Dios saben cómo están. De la misma manera, puede estar alguien en una congregación buscando al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y eso no va a salvar al pastor si el pastor no lo está buscando así. Y eso no va a salvar al hermano de al lado, al de la izquierda, al de la derecha, al de enfrente, al de atrás. Depende de tu relación personal que tengas con Dios, si Dios está airado contigo o no. De repente nos podemos meter en una congregación, ¿verdad?, de sana doctrina, no estamos llevando una buena relación con Dios, pero decimos, pero como ahí está en sana doctrina, ¿verdad?, pues ahí me meto y yo creo que hay algo, se me va a pegar y Dios me va a juzgar como si fuera parte de los demás. Pero no, hermanos, eso no salva a nadie. ¿Qué dice el verso 27? Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, al reino del sur, como quité ¿a quién? A Israel. A Israel vinieron los asirios, se la llevaron, y a Judá, dice, también los voy a quitar de ahí. Iban a venir los babilonios y se los iban a llevar también. Y luego, ¿qué dice? Y desecharé, ¿qué dice, hermanos? Y desecharé a esta ciudad que había escogido. Estoy en el segundo de Reyes 23, 27. Segundo de Reyes 23, 27. Sí, a lo mejor no les dije a la hora que cambié, hermanos. Segundo de Reyes 23, 27. ¿Ya lo hallaron? Ok. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel. Los voy a desaparecer de ahí, dice, y desecharé a esta ciudad que había escogido. Fíjense bien, hermanos. Dios había escogido a Jerusalén para que ese fuera el lugar donde moraba Dios. Pero dice Dios, a esta ciudad que había yo escogido antes, pasado, ahora la voy a, ¿qué cosa? Desechar. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Dios lo escogió para que fuera rey. Y a ese rey que él había escogido antes,
Después, ¿qué pasó? Lo desechó. Y tú hoy estás aquí. Y Dios te escogió. Pero también te puede desechar. No por causa de su maldad, no porque Él no cumpla su palabra, sino por la maldad tuya, por tu infidelidad. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Jesús puede romper el compromiso con la esposa si la esposa es infiel. Él no está obligado a cumplir la promesa de venir por él, por la iglesia, si la iglesia no es fiel. Dice: y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará ahí. Fíjense bien, la palabra de Dios es sí y es amén, ¿verdad que sí? Todas las palabras de Dios se cumplen. Bueno, Dios había dicho, dice aquí, pero ya no. Voy a desechar esta ciudad, voy a desechar a Jerusalén, de la cual yo había dicho. Ya había dicho. Pero el que Dios lo haya dicho no lo obliga a que Él lo haga si el comportamiento de nosotros no es el correcto, hermanos. Me decía mi niño hace rato, Mateo, porque yo le prometí algo. Y luego le pedí algo, mi suegra está de testigo, no me hizo caso y le dije: se acabó, no va a haber ya lo que me pediste. Y me dijo: tú ya habías dicho. Y así son muchos cristianos, ¿verdad? Señor, aquí dice tu palabra, tú prometiste. Sí, pero no me vas a obligar a cumplir, salud, sino que las promesas tienen una condición, hermanos. Busquen Éxodo capítulo 15, versículo 26. Éxodo capítulo 15, versículo 26, me dicen con un amén cuando lo encuentren. Este verso es nada más para respaldar este punto de cómo Dios, sus promesas son sí y son amén, pero están condicionadas a que nosotros hagamos lo que Él dijo. Dice la palabra: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, número 1, número 2, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Acuérdense que Santiago dijo que nosotros no debemos ser oidores olvidadizos, sino que debemos ser hacedores de la palabra. Entonces dice aquí: tú vas a oír atentamente la voz de Jehová tu Dios, vas a hacer lo recto delante de sus ojos, vas a dar oído a sus mandamientos y vas a guardar todos sus estatutos. Y entonces, después de que tú hayas hecho esto, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaría a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. La promesa ahí está, y Dios es fiel a su palabra, y Dios cumple su palabra, pero en su misma palabra Dios dijo: si oyes atentamente mi voz, si guardas mis preceptos y los pones por obra. No es nada más agarrar la parte de la promesa y decirle a Dios: tú dijiste, Señor, tú prometiste. Ahora, regrésense a Jeremías 1:3. Jeremías 1:3. Me dicen con un amén, hermanos. Jeremías 1, verso 3. Dice: le vino también, está hablando de la palabra de Dios, en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. ¿Qué significa esto? Que Jeremías empezó a predicar desde el reinado de Josías hasta que se los llevaron a Babilonia, hermanos. Jeremías fue el último profeta que Dios levanta antes de que se llevaran a esa generación. Fueron 40 años de predicación de Jeremías para que el pueblo se arrepintiera y para que el pueblo se volviera a Dios y lo buscara, y Dios detuviera el juicio que iba a dejar caer sobre ellos. Búsquenme el verso 12, Jeremías 3:12.
3:12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo. Ahora, Dios dejó caer su ira sobre ellos, pero aquí decía que no. ¿Por qué la dejó caer si Él dijo que no iba a dejar caer? Porque cuando les dice que no va a dejar caer, primero les dijo: vuélvete a mí. Si ellos se volvían, Él no iba a dejar caer su ira, pero si ellos no se volvían, Él iba a dejar caer su ira sobre ellos, dice. Porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Cuando nosotros venimos aquí, venimos a oír la voz de Dios, hermanos. Venimos a oír la palabra de Dios, y Dios nos da advertencias a tiempo antes de que pasen las cosas, pero nosotros somos los que no queremos escuchar. Denle la vuelta ahí al capítulo 4, Jeremías 4:1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Ahora, a pesar de todas estas advertencias que dio Jeremías, y a pesar de que le estuvo predicando al pueblo y de que les estuvo advirtiendo y diciéndoles que se volvieran a Dios durante 40 años, ¿qué pasó? No lo hicieron. 40 años, hermanos, de paciencia de Dios, 40 años de advertencias, y llegaron los babilonios y barrieron con todo. Se llevaron a la gente, destruyeron el templo, destruyeron los muros, las puertas, saquearon, los tuvieron antes sitiados, pasando hambre. Un terror que vino, hermanos. Pero ellos no quisieron hacer caso. Y alguien puede decir, ¿por qué esos israelitas eran tan rebeldes, verdad? ¿Por qué eran tan duros? ¿Cómo es posible que les estés diciendo 40 años y nunca hagan caso? Pero es exactamente el mismo mensaje que Dios está predicando al mundo a través de nosotros. Viene un juicio, ¿sí saben que viene un juicio? Y nosotros le estamos diciendo a la gente que viene ese juicio. Viene la ira de Dios sobre este mundo. Y ellos tienen que arrepentirse y tienen que volverse a Dios. Y si se vuelven a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Los va a perdonar. Porque Él es bueno y Él es misericordioso. Pero sin embargo, ¿qué pasa cuando al mundo le predicamos eso? No quieren. El mundo no quiere arrepentirse. Dice el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, le dice Dios a Jeremías. Fíjense bien, lo primero que Dios le habla a Jeremías, hermanos, cuando le empezó a hablar. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Jeremías le está diciendo a Dios: mira, Jeremías, yo soy Dios. Yo te formé en el vientre de tu madre. Búsquenme el Salmo 139, versículo 13. Nomás no me pierdan ahí, Jeremías, porque vamos a regresar. Salmo 139, versículo 13. Me dicen con un amén cuando lo encuentren, hermanos. El hermano ya lo encontró, el hermano Alberto. 139, 13. Los salmos están antes de Jeremías, hermanos. Era para atrasito. 139, 13. Fíjense lo que dice el Salmo. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste, ¿qué dice? En el vientre de mi madre, hermanos.
adentro de su mamá, adentro de la pancita de su mamá, adentro del útero de su mamá, Dios los formó. No fue como muchos dicen la madre naturaleza, ¿verdad? No, fue Dios, hermanos. Decía una vez Chuy Olivares que andaba en unos paisajes allá por Sudamérica hermosos y cascadas y montañas, y que la gente decía, oh, la madre naturaleza. Y dice Chuy que él se asomaba y decía, oh, el padre de la madre naturaleza, decía, porque pues él le daba la gloria a Dios, hermano. Nomás que la gente se hacen los locos que la madre naturaleza. Dice el verso 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Ahora, esto no significa que era un topo allá abajo, hermano. Está hablando poéticamente de que adentro del útero de la madre de alguien, ¿quién puede ver? Pues nadie. Sin embargo, Dios estaba ahí, y Dios lo estaba viendo ahí, y Dios lo estaba formando ahí. Dice el versículo 16, mi embrión, ¿qué dice? Vieron tus ojos, hermanos. Mi embrión, dice, cuando yo estaba allá adentro y me estabas haciendo, yo te vi, dice. Y en tu libro, dice, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron después formadas. Este es un lenguaje poético donde el salmista dice, yo te vi, cuando estaba ahí me estabas formando, y tú ya sabías absolutamente todo lo que iba a pasar en mi vida antes de que yo naciera. Ahora, a Jeremías, si se quieren regresar, el salmista dice, tú me formaste y sabías absolutamente todo lo que pasaría en mi vida, pero Dios le dice a Jeremías, antes de que te formase, yo ya te conocía. Y esto no significa, hermanos, que Jeremías ya existía antes, porque ese es el peligro de leer la Biblia y estudiarla sin una preparación correcta. Alguien puede decir, ¿sabías que antes de vivir aquí, nosotros ya vivíamos en el cielo? Sí, ¿cómo? No, sí, mira, Dios nos manda para acá, así como Jesús estaba y luego se encarnó en María, así también nosotros ya estábamos y después nos encarnamos aquí. Oye, ¿cómo? Sí, mira, aquí le dice a Jeremías, antes de que nacieses, yo ya te conocía porque Dios ya estaba ya con él. Entonces, alguien que está enseñando esto en ignorancia y otro que lo escucha en ignorancia, dicen, nosotros ya estamos allá entonces desde antes. No, es un lenguaje poético con el que Dios está diciendo, yo conozco toda tu vida antes de que nazcas y te conozco a ti antes de que fueras formado en el vientre de tu madre. Nos habla de la omnisciencia de Dios, de cómo Dios conoce todas las cosas. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, ¿qué dice, hermanos? Te santifiqué. Ojo con esto, porque ya vimos también un tema acerca de la santidad. Y vemos aquí cómo la santificación de Jeremías no dependía de las obras de Jeremías, porque Jeremías todavía ni nacía y Dios ya lo había hecho, ¿qué cosa? Santo. Dios ya había santificado a Jeremías. ¿Qué es que lo había hecho santo? Que lo había hecho separado, lo había apartado, lo había hecho diferente. ¿A quién? Al mundo, parecido a Dios y con un propósito. ¿Qué dice? Antes de que nacieses te santifiqué, ¿y qué dice? Y te di por profeta a las naciones. ¿Qué quiere decir eso de profeta? Que él iba a hablar de parte de Dios. Ahora, vemos que el llamado de Jeremías no era exclusivo para hablarle a Judá, porque no dice te di por profeta a Judá, sino a las naciones.
Él le habló a Babilonia, dejó varias profecías, incluso el libro de Jeremías nos está enseñando ahora a nosotros, hermanos, nos está profetizando. Dios le dijo a Jeremías: mira, Jeremías, yo te escogí para hablarle al mundo de parte mía. Ahora, cuando leemos esto, decimos: mira qué bonito, cómo Dios escogió a Jeremías. Y lo conoció antes de formarlo, y lo santificó, y lo puso por profeta a las naciones para que le hablara al mundo de su parte. Pero este libro no está escrito, y este capítulo y esos versículos no están escritos para que nosotros veamos cómo llamó a Jeremías hace más de 2500 años esto. Entonces, ¿para qué está aquí este capítulo? Esto está escrito porque estas palabras no fueron solo para él, sino que exactamente estas mismas palabras Dios las da, ¿para quién? Para cada uno de ustedes en particular. Cuando las palabras, los versículos hablan de promesas, cuando los versos hablan de bendiciones, todos los cristianos lo agarran, ¿verdad? Dicen: este verso está bonito. Este verso que dice que Él me va a cuidar, que Él va a cuidar a mis hijos, que va a bendecir a mi descendencia. Este me gusta, este yo me lo quedo. Pero cuando las palabras nos comprometen, como esta, ahí no nos la apropiamos. Y ahí decimos: no, esa era para Jeremías, ¿verdad? Yo me acuerdo en una Navidad, le dejamos ahí unos regalitos a Edgarín, debajo del árbol, tendría unos 2 años, y abre uno: sí, juguete, y ya estaba feliz. Luego abre otro: juguete, otro, ¿verdad? Y a Clarisa, mi esposa, se le había ocurrido regalarle unas pantuflas. A mí no se me hizo así como que un regalo para un niño de 2 años, ¿verdad? Pero ella dijo que le iba a dar esas pantuflas y se las dio. Y cuando el niño abre la caja, se queda viendo, y eso fue hace 18, casi 19 años, dice: ¿pantuflas? Porque no puede ni hablar bien. Y voltea, y yo le estoy haciendo así a Clara, como te dije, y voltea y le dice: mamá, ¿tú pediste pantuflas? Y dice Clara: no. Papá, dice, ¿tú pediste pantuflas? Y le digo: no. Dice: Santa Claus se equivocó, dice, y las avienta por un lado. Lo desechó porque dijo: esto no me gusta, esto yo no lo quiero. ¿Quién pidió eso? Bueno, esa misma naturaleza la traemos nosotros. Y lo que son versos de bendición: amén, y yo estoy contigo, amén, y toda lengua que se levante contra, no, hombre, estos son míos. Pero cuando dice: yo te escogí, yo te santifiqué para que tú les vayas y les prediques, decimos: ¿quién pidió pantuflas, verdad? Decía una vez Maqueda, que decían los cristianos el canto: heme aquí, envía a mi hermano. O sea, no decimos: envíame a mí, como dijo Isaías, ¿verdad? Ahora, Jeremías, ¿cuál era su trabajo? Avisar del juicio que vendría. Iba a venir un juicio, iba a venir la ira de Dios. Ahora alguien dice: bueno, pero él era de una familia de sacerdotes, porque vimos ahorita, ¿verdad? Y en la carne nos queremos a lo mejor excusar. No, eso ha de ser para los pastores, yo no creo que sea para todos. Búsquenme Éxodo capítulo 19, versículo 6. Éxodo 19, 6. Fíjense bien, si no lo alcanzan a leer, lo leo con el hermano Alberto. Y vosotros, les dice Dios a su pueblo que acaba de sacar de Egipto, me van a hacer, me seréis, ¿qué les dijo? Un reino de sacerdotes, número 1, número 2, y gente santa. Eso somos nosotros, hermanos. Un reino de sacerdotes y gente santa. Esto no aplica nada más para los pastores, ¿verdad? Para los líderes. No es que nuestros líderes son un reino de sacerdotes y gente santa, o los pastores. No.
Si tú eres un creyente verdadero, tú eres parte del reino de sacerdotes. Y si eres parte del reino de sacerdotes, significa que tú eres un sacerdote. Tú eres un sacerdote. Ahora digan conmigo, yo soy un sacerdote. Suena raro, porque el sacerdote decimos, no, con las nahuotas esas, y estamos acostumbrados a los sacerdotes católicos. No, pero es que eso es una cosa. Tú eres un sacerdote. A lo mejor no lo sabes, a lo mejor no lo entiendes, a lo mejor no lo quieres entender, pero eres un sacerdote, parte de un reino de sacerdotes y de gente santa. Búsquenme 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ahora se van casi hasta el final. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Nos vamos al Nuevo Testamento para que alguien no diga, es que eso era parte del Antiguo Testamento. Y no entienden que el Nuevo Testamento está fundamentado y edificado ¿sobre qué? Sobre el Antiguo Testamento, hermanos. Por eso dice que es un edificio en Efesios, y que Jesucristo es la piedra principal y el fundamento lo pusieron ¿quiénes? Los apóstoles y los profetas. Ahora dice 1 de Pedro 2:5. Ustedes también, dice, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. ¿Y qué dice? Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, y luego ¿qué dice? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Ahí nos dice nuestro propósito y nos dice lo que hace que seamos santos, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiénes? Todos, hermanos. Todos debemos predicar. Las palabras que vinieron a Jeremías son para ti. Dios te conoció antes de formarte en el vientre de tu madre. Dios te santificó, te hizo diferente a los demás para que tú le hablaras a todo el mundo en su nombre. ¿A quién le estoy hablando? A don Isidro, a doña Mari Carmen, a doña Doris, a mi suegra, a mi esposa, a César, al hermano Alberto, a la hermana Jenny, al hermano Enrique, a todos, a don Agus. Sí, poquito y se me va, ay, el hermano me acordó. Ahora, los que ya lo estamos haciendo, decimos gloria a Dios, ¿verdad? Pero los que no lo están haciendo porque no lo han entendido, dicen, a mí, yo sacerdote, yo nación santa, yo pueblo elegido, que yo tengo que predicarle al mundo en representación de Dios. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Jeremías? Búsquenme Jeremías, capítulo 1, y seguimos. Versículo 6, Jeremías 1:6. Fíjense bien, ¿cuál fue la reacción de Jeremías? Y esto lo vamos a leer para que vean que Jeremías no era diferente a cualquiera de ustedes. Y yo dije, dice Jeremías, Señor Jehová, es que aquí que no sé hablar, dice, porque soy niño, dice. ¿Cómo voy a hablar yo, Señor, si yo soy muy joven? Ahora, en este tiempo, ¿alguien sabe aproximadamente cuántos años tenía Jeremías? Aproximadamente, a ver, díganme un número, digan, yo creo que tenía tantos. Tenía entre 17 y 20. Entre 17 y 20. Muchachito, un máximo tenía la edad de mi chiquillo, el más grande, de Derek, más o menos así como el hermano Alberto, entre 17 y 20. Y él dice, es que yo soy niño, yo no puedo hacer esto. Pero eso que estaba diciendo él era cierto, pero era un pretexto. La verdad es que él no quería predicarle a las naciones porque era y sigue siendo
una gran responsabilidad que no cualquiera quiere aceptar. Otros dicen, Señor, es que yo ya soy muy viejo, ya se me olvidan las cosas, ¿verdad? Jeremías se quejaba de que era muy joven. Otros dicen, yo ya soy viejo. Pero si no repasas las cosas, si no lees, si no eres diligente, pues sí se te olvidan. Ahora, otros pueden decir, es que yo no tengo el don, ¿verdad? Yo no tengo el don. Yo sé, y tal vez no vas a poder profundizar un estudio en el idioma original, ¿verdad? No te vas a meter con el griego, con el hebreo. No conoces las reglas de la hermenéutica, no sabes hacer un exégesis, no sabes qué es la homilética. Yo lo entiendo, hermanos, pero aún así, sin saber nada de eso, sí puedes hablarle al mundo de parte de Dios, ¿sí o no? Sí puedes. Con mala memoria, joven, viejo y sin conocimientos, sin estudios, sí puedes hablarle al mundo de parte de Dios. Sí puedes decirles que están en pecado y que tienen que arrepentirse, que tienen que apartarse de sus malos caminos y volverse al Señor, que viene un día cuando Dios va a juzgar a este mundo y va a derramar su ira sobre todos los moradores de la tierra, y que solo serán salvos aquellos que se arrepientan con una fe verdadera y crean en el Señor Jesucristo. No necesitas tener un don para decir eso al mundo. No se necesita un don. Ese es un pretexto. Lo que necesitas es tener valor y temor de Dios en tu corazón. Porque cuando tú callas delante de los hombres lo que Dios te ha dicho que hables, por pena, por vergüenza, por miedo, lo único que demuestras es que tienes más temor de los hombres que de Dios. Porque te las vas a ver con Dios por no predicar, pero le tienes más miedo a los hombres que no lo haces. Ahora, esto mismo, como vemos, le pasó a Jeremías. No era fácil ir a hablar de parte de Dios hace 2500 años, y no es fácil hablar de parte de Dios hoy. Ustedes creen de repente, ¿verdad? Cuando yo traigo mi estudio y digo, a ver, vamos a hablar de la idolatría y todo, y luego de repente resulta que vino doña Norma ese día, y resulta que vino la mamá de César ese día, y ustedes creen que a poco yo digo, ahorita van a ver, no hombre, les bueno, yo digo, Señor, pues tú sabes el tema que yo traigo, lo voy a tener que dar, pero no es fácil, hermanos, no es fácil. Jeremías tenía que decirle a los judíos que aparentaban que estaban bien delante de Dios, que no estaban bien delante de Dios, y que Dios estaba irado con ellos y que iba a traer un juicio sobre ellos. Y esto le trajo a Jeremías muchas consecuencias. Lo trataron de matar varias veces, hermano. Lo rechazaron, lo menospreciaron. Ahora los judíos lo consideran ya profeta y está el libro en el canon judío, pero en su tiempo, no hombre, nadie lo quería. 40 años. Ahora, lo mismo le pasó a Moisés. Búsquenme Éxodo capítulo 4, versículo 10. Dios le dice a Moisés, tú vas a ir con Faraón y le vas a decir que libere a mi pueblo, que ellos son míos y que yo quiero que los deje ir. ¿Qué dijo Moisés? Éxodo 4:10. ¿Lo hallaron, hermanos? 4:10, fíjense bien. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dice alguien, es que yo no soy elocuente, yo no me puedo parar ahí enfrente y hablar, a ver hermanos, esto y el... No, eso no, se necesita un don. Y tú, no, yo soy viejo, y tú, no, yo soy muy joven, y tú, puros pretextos, hermanos. No, es que a mí me da pena. ¿Se acuerdan cómo se ponía Gaby cuando la pasa uno aquí enfrente a iniciar?
La sudadera de las manos y los ojos llorosos y, ay, dices que hermanos, y me dice Azucena a veces, no la presiones, y me dice el Señor, presiónala, lo tiene que hacer, porque si uno les da por su lado, ay, te da pena, no hombre, venga, se le da pena, y usted qué, no, yo estoy grande, no hombre, venga, usted ya está grande, y usted sí, no, yo estoy joven, no, pues usted tampoco, no, hermanos. Lo tienen que hacer. Y dijo Pablo una frase que me llama mucho la atención. Dice, y ay de mí, ¿qué dijo? Y ay de mí si no predico el evangelio. Pobre de mí, dijo, si no predico el evangelio. Ahí sí me va a ir mal. No importan tus pretextos. Lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. Pero es que a mí no me sale tan bien como a ti. Ay, ya. Pero es que yo no hablo como tú. No, y si yo tampoco hablo como Spurgeon, ni como Paul Washer, ni como yo leo con la oreja y con una cosa metida aquí en la oreja, hermanos. Y a veces esta cosa se traba y me falla el volumen y no oigo y se reinicia y batallo. Y ahora que se amoló la otra computadora, estaba todo estresado. Dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Ustedes tienen sus ojos. Si yo puedo aquí con un cable metido en la oreja, ¿no podrán ustedes con sus ojos? Y Dios les dio ojos. Si pueden, hermanos. Si pueden. Pero es que si les digo se van a enojar. Ah, claro que sí. Presentarse delante del faraón y decirle, Dios dice que liberes a mi pueblo, ¿sería fácil? No, hermano, ustedes lo leen fácil porque no estaban ahí. Faraón era considerado por los egipcios como Dios. Va a haber rechazo, va a haber oposición, va a haber persecución, va a haber burlas, va a haber calumnias, pero lo tienes que hacer. Cuando Dios le habló a Jonás y le dijo, Jonás, quiero que vayas y prediques contra Nínive, esta gran ciudad, porque su pecado ha subido delante de mí. ¿Qué hizo Jonás? Salió corriendo, hermanos. Jonás no era diferente a ti y tenía el don, ¿verdad? Porque tú puedes decir, Jonás tenía el don. No, salió corriendo. Moisés no tenía el don. Jeremías no tenía el don. Jeremías estaba chico, Moisés estaba tartamudo, los mandaba a lugares complicados, contra ciudades perversas. Y uno dice, ¿por qué Moisés no quería? ¿Por qué Jeremías no quería? ¿Por qué Jonás no quería? Por la misma razón que tú no quieres, porque no es fácil y porque da miedo la reacción del mundo. Te dejan de hablar, te atacan, te escupen, te maldicen, un montón de cosas. Es fácil gritar aquí en el culto, amén, y gloria a Dios, y arrepiéntanse. Y hay un montón de pastores que yo veo en los cultos, ¿verdad? Conocí un pastor que zapateaba y como que gruñe y gritaba como muy valiente contra los espíritus. Y luego cuando iba a predicar al hospital y tenía un montón de gente, no hombre, se achicaba y decía él mismo, después nos contaba y decía, estamos aquí celebrando a Jesucristo que nació de la Virgen María, ándele. Cambiaba su discurso, decía, no, yo lo hago para que me pongan atención. No, lo hace porque le da miedo. Me da miedito llegar y decir algo ahí. El mundo ejerce una presión muy grande, hermanos, sobre los cristianos que muchos no resisten. Ahora, a Dios no le importaron los pretextos de Moisés, no le importaron los pretextos de Jeremías, no le importaron los pretextos de Jonás. ¿Crees que le importan los tuyos? No. Tú lo tienes que hacer. Jeremías 1:7, hermanos. Jeremías 1:7. Fíjense bien, ya vamos a terminar. Jeremías capítulo 1, versículo 7. ¿Lo tienen, hermanos?
Amén. Dice, fíjense lo que le dijo Dios después de sus pretextos. Y me dijo Jehová, no digas soy niño. En otras palabras, no me pongas pretextos. Si yo le pregunto a ustedes, ¿por qué no pueden predicar ustedes lo que ustedes me digan? Yo les puedo decir, no me digan eso. Y luego fíjense lo que le dijo Dios. ¿Qué le dijo? Porque a todo lo que te envíe, vas a ir tú. ¿Quién es el Señor, hermanos? Nosotros no decidimos. Él es el Señor. Y Él dijo, vas a predicar y vas a predicar. Y a donde quiera que te envíe, vas a ir. Y vas a decir, ¿qué dice? Y dirás todo lo que te mande. Porque mucha gente si anda predicando el evangelio, pero en lugar de decirle a la gente arrepiéntete, les dicen Cristo te ama. Cambiaron el evangelio, porque ¿quién se ofende si le dicen Cristo te ama? Pues nadie. Por eso van y dicen Cristo te ama, y andan folletos, ¿verdad? Tenga, Cristo le ama, Cristo le ama. Dicen, ¿cómo evangelicé hoy? ¿Cuántos se te enojaron? Ninguno. Hasta les dio gusto. Pues claro, porque eso que estás predicando no es el evangelio. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete porque viene el juicio de Dios. Arrepiéntete porque Dios está airado contra este mundo por causa de su pecado. Ahí sí se te van a enojar. Sí, Cristo te ama, pero aborrece la vida pecaminosa que has llevado. Ahora, Dios muestra aquí la verdadera razón por la que Jeremías no quería ir. Y fíjense bien, por eso la Biblia es la palabra de Dios, porque este libro nos deja desnudos, hermanos, delante de la presencia de Dios, sin pretextos, sin excusas. Aquí está la razón de por qué no predicas tú también. ¿Qué dice el versículo 8? No temas delante de ellos. ¿Cuál era la razón? ¿Que era muy joven? No. ¿Que era viejo? No. ¿Que no sabes, que no eres elocuente, que no se te pegan las cosas, que no tienes el don? No, tienes miedo. Tienes miedo de la gente. Y tu miedo de la gente es mayor que el miedo a Dios. Por eso Dios a veces te dice, dile que la Virgen no, te dice el Espíritu Santo en alguna ocasión, ¿verdad? Específica. Dile que los brujos no. Y uno dice, no les tengas miedo, dice Dios, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Cuántos le creen a Dios, hermanos? ¿Cuántos van a ser obedientes al llamado del Señor? Él te formó en el vientre de tu madre, te conoció antes de formarte, te santificó antes de que nacieras y te puso por profeta a las naciones. Tú eres santo, diferente, apartado, y tienes que avisarle al mundo de la ira de Dios que viene, del juicio de Dios que viene. Hace 8 días llegamos a la casa y me enteré, no había visto, pasó como a las 2 de la tarde, lo de la pipa allá en, creo que fue Tlanepantla, Iztapalapa. Y cuando yo vi que dijeron que el fuego y que era como unos 1000 tanques de gas explotando y que la lumbre salió a 150 metros así de distancia quemando a todas las personas, me puse a pensar en lo que escribió el apóstol Pedro cuando dice que todo va a ser deshecho con fuego, hermanos. Todos los elementos ardiendo serán deshechos. Si alguien supiera y le avisara a la gente 10 minutos antes de que explotara, 10 minutos antes de que se quemara, vámonos porque aquí va a explotar ahorita se va a caer una pipa y va a explotar. ¿No les gustaría llegar 10 minutos antes y salvar gente? Pues están antes de que se muera la gente y se vaya al infierno, están antes de que venga el Señor y con ira arroje a todos sus enemigos al lago de fuego, y no les estás diciendo nada. Dicen que la gente que estaba muy cerca de la pipa, dicen que abajo era un puente donde vivían los indigentes, que los calcinó así, ¡pum! O sea, no quedaron ni los huesos ni nada. Sí. Y los que quedaron en los carros igual, o sea, totalmente calcinados. Ahora,
la gente que murió en instantes, ¿cuánto tiempo sufriría? Los que inmediatamente murieron ahí, unos segundos, un minuto, no sé. Pero en el lago de fuego, ¿cuánto van a estar, hermanos? Gritando así. Toda la eternidad. Avísales. Avísales. Porque así como se fue mi suegro, de repente se va uno, de repente se va otro, y si no se arrepintieron, ni no se bautizaron, ni no creyeron en Cristo, van para ese tormento eterno. Tú lo sabes. Dios te ha encargado que se los digas y no se los quieres decir porque tienes temor de ellos. Pero Dios en esta hora nos está dando la oportunidad de que recapacitemos, de que reaccionemos y que nos demos cuenta que el llamado no es para unos cuantos, que el llamado no es para los líderes, para los pastores, el llamado es para ti. Y los pretextos que puedas poner delante de Dios a Él no le interesan, y Él te va a juzgar conforme a tu obediencia. Por eso les dijo el Señor: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo?